Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de carga formal y número de oxidación como para ver las similitudes y diferencias, ¿sí? En los dos casos nos vamos a basar en la cantidad de electrones que participan de un enlace o como electrones no compartidos, y eso nos lleva a que necesitamos sí o sí tener a mano la estructura de Lewis, ¿sí? Ahí está representada para un ejemplo del metanal, ¿sí? Y siempre recuerden que más allá de que representemos los enlaces como pares de electrones compartidos o como líneas, ¿sí? Recordemos que cada línea involucra dos electrones, ¿sí? Para tener en cuenta porque tenemos que contabilizar. Si hablamos de la carga formal, tiene que ver con una estimación del exceso de carga alrededor de un átomo enlazado, ¿sí? Comparando cuántos electrones tienes disponibles y cuánto está compartiendo. Y para el caso número de oxidación hacemos un conteo similar, pero teniendo en cuenta un nuevo factor, en este caso es que es la electronegatividad. Pero en ambos casos nos vamos a basar, como dije, en la estructura de Lewis, ¿sí? Bueno, sigamos con el mismo ejemplo. Acá representamos a todos los electrones involucrados en los enlaces y los pares de electrones no compartidos, que en este caso tiene el oxígeno, ¿sí? Y vamos a analizar, para el caso de la carga formal, ¿sí? Hacer un balance, un conteo de los electrones que tiene. En este caso, analicemos primero el caso del carbono, ¿no? Pero siempre vamos a tener en cuenta, en el caso de la carga formal, los electrones compartidos, ¿sí? ¿Cómo los determinamos esa cantidad? Bueno, viendo en cada unión, en cada enlace, ¿sí? Cuántos comparte y dividiéndolo a la mitad, no importa si son electrones que son de un átomo o del otro que forman parte del enlace. En este caso, dividiremos a la mitad los electrones del enlace carbono-hidrógeno, del enlace carbono-oxígeno y del otro enlace carbono-hidrógeno. ¿Sí? ¿Cómo determinamos la carga formal? Teniendo los electrones de valencia de cada átomo, en el caso del carbono son 4, recuerden, es el número del grupo al que pertenece, ¿sí? Y a esos electrones de valencia le restamos los electrones compartidos y los electrones no compartidos si los tiene, ¿eh? En el caso del número de oxidación, en lugar de contabilizar electrones compartidos, vamos a asignar los electrones en base a la electronegatividad de cada uno de los átomos que forman la unión. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, los enlaces carbono-hidrógeno, esos dos electrones que forman parte de cada uno de estos dos enlaces, se los voy a asignar al átomo más electronegativo de los dos que forman la unión. O sea, en este caso, entre carbono e hidrógeno, es más electronegativo el carbono, muy poquito, pero es más electronegativo, y por ende estos dos electrones están asignados al carbono, y estos dos del enlace carbono-hidrógeno también. Y en este caso de la unión carbono-oxígeno, esos 4 electrones, porque son una unión doble, ¿sí? Son dos pares de electrones, se los voy a asignar al oxígeno. ¿Por qué? Porque es más electronegativo. Entonces, si contabilizo, el carbono va a tener 4 electrones asignados, ¿sí? Los hidrógenos no van a tener ninguno, y el oxígeno va a quedar con 4 electrones asignados, que son estos 4 de la unión. Además, en el caso del oxígeno tendrá 2 electrones sin compartir, 2 pares de electrones sin compartir, ¿sí? Entonces, para el caso del número de oxidación, a los electrones de valencia le vamos a restar los electrones asignados por electronegatividad y si tiene los electrones sin compartir. Entonces, si vamos al caso de este ejemplo, para el caso del carbono tenemos 4 electrones de valencia, 4 electrones compartidos, 1, 2, 3, 4, y ningún electrón sin compartir. Entonces, la carga formal de este átomo de carbono va a ser 4 menos 4 menos 0, o sea 0. Para el caso de cualquiera de estos dos hidrógenos son equivalentes, tenemos un electrón de valencia porque pertenece al grupo 1, un electrón compartido y ningún electrón sin compartir. Y en el caso del oxígeno, 6 electrones de valencia porque el oxígeno pertenece al grupo 6, 2 electrones compartidos y 4 electrones no compartidos. 6 menos 2 menos 4 va a dar como resultado 0 también, ¿sí? Si ahora hacemos lo mismo con el número de oxidación, lo que podemos ver es que para el caso del carbono tenemos los 4 electrones de valencia, los electrones asignados son 4, ¿sí?
también, porque son estos dos y estos dos, y no tiene electrones sin compartir. El número de oxidación de este carbono va a ser 0. En el caso del hidrógeno, no tiene electrones asignados, no tiene electrones no compartidos, los de valencia son 1 porque el hidrógeno pertenece al grupo en 1, por lo tanto el número de oxidación del hidrógeno va a ser más 1. Y para el caso del oxígeno, tenemos que pertenece al grupo 6, tienes 4 electrones que están asignados por electronegatividad, los 4 electrones que forman el doble enlace, y los 4 electrones que están sin compartir. 6 menos 4 menos 4 da menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno en esta molécula de formaldehído. Fíjense que la carga formal en la mayoría de las moléculas neutras suele dar 0 para todos los átomos, pero no el número de oxidación. ¿Sí? Vamos a un ejemplo más. ¿Sí? El etanol. Acá ya hay una cadena con 2 átomos de carbono, más allá de que hay oxígenos e hidrógenos. ¿Sí? Si hacemos el conteo de electrones compartidos, dividimos a la mitad cada uno de los enlaces que forman parte de esta molécula y podemos calcular los electrones de valencia para cada carbono. ¿Sí? Son los mismos porque son carbono, pero no así los compartidos. Por ejemplo, en este carbono, que es el que llamamos carbono 1, ¿sí? Tiene 4 electrones compartidos, ¿sí? Y este también tiene 4 electrones compartidos. El hidrógeno, todos los hidrógenos son equivalentes, por ende en todos tienen solo un electrón compartido y ninguno sin compartir, y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, 2 compartidos y 4 sin compartir. ¿Sí? Fíjense que la carga formal también nos da 0, pero si ahora asignamos los electrones por electronegatividad para calcular el número de oxidación, ¿sí? En los enlaces carbono-hidrógeno le asignamos los 2 electrones de cada enlace al carbono, ¿sí? Entre oxígeno y hidrógeno se los asignamos al oxígeno. Entre oxígeno y carbono, como ya vimos, se los asignamos al oxígeno porque es más electronegativo que el carbono. Y nos queda esta situación de un enlace carbono-carbono, que antes no aparecía. Cuando hay 2 átomos con la misma electronegatividad, o sea, el mismo tipo de átomo, el mismo elemento, lo que hacemos es asignar un electrón a cada carbono. ¿Sí? Entonces hacemos acá el conteo para el cálculo del número de oxidación. El carbono 1 tiene 5 electrones asignados. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, que son los de las 2 uniones carbono-hidrógeno. Y el quinto es el de la unión carbono-carbono. Por este lado no tenía nada porque se habían asignado al oxígeno, que es más electronegativo. ¿Sí? Haciendo ese conteo, nos queda que el número de oxidación de este carbono, el carbono 1 del etanol, es menos 1. Ahora, si vamos al segundo carbono, ese carbono está unido a 3 hidrógenos por enlace simple, o sea que ahí le asignamos 2 electrones por cada uno de esos enlaces, porque el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, y uno más de la unión carbono-carbono. Entonces va a tener 7 electrones asignados ese carbono 2. Y no tiene ningún electrón sin compartir, por lo tanto el número de oxidación va a ser 4 menos 7, o sea menos 3. ¿Sí? Para el caso del hidrógeno, todos los hidrógenos son equivalentes, no tienen ningún electrón asignado por electronegatividad, todos los hidrógenos tienen número de oxidación más 1, y en el caso del oxígeno nos sigue dando un número de oxidación menos 2 porque hay 4 electrones asignados y 4 electrones sin compartir, partiendo de 6 electrones de valencia, o sea que se queda con 2 cargas negativas más 2 electrones extra, y eso es lo que le da ese valor menos 2. ¿Sí? Fíjense, comparen los valores de la carga formal, da 0 para todos los átomos, pero el número de oxidación nos da distinto. Un carbono tiene un valor menos 1, el otro carbono tiene valor menos 3, todos los hidrógenos valen más 1 en cuanto a número de oxidación y el oxígeno menos 2. Si contabilizamos todos los átomos con su número de oxidación, la suma total nos tiene que dar 0 también, porque la molécula no es un catión o un anión, es neutra. ¿Sí? Pero no son los mismos valores que tienen respecto de la carga formal. Así que bueno, esta es la forma que podemos ver y utilizar para calcularlo en cualquier tipo de reacción o de análisis de la estructura. Así que bueno, lo dejo con eso. A trabajar con eso.